El político y el científico, por Max Weber. 9. La política como vocación. 9. Supongamos que esta situación cambiara. Hay que tener entonces bien presente que, de acuerdo con lo ya hecho, la dirección de los partidos, por jefes plebiscitarios, determina la desespiritualización de sus seguidores, su proletarización espiritual. Podemos decir, para ser aparato utilizable por el caudillo, han de obedecer ciegamente, convertirse en una máquina, en el sentido americano, no sentirse perturbados por vanidades de notables y pretensiones de tener opinión propia. La elección de Lincoln solo fue posible gracias a que la organización del partido tenía ese carácter y, como ya se ha dicho, lo mismo sucedió con el caucus en la elección de Gladstone. Es este justamente el precio que hay que pagar por la dirección de un caudillo. Solo nos queda elegir entre la democracia caudillista con máquina o la democracia sin caudillos, es decir, la dominación de políticos profesionales sin vocación, sin esas cualidades íntimas y carismáticas que hacen al caudillo. Esto significa también lo que en las actuales contiendas dentro de un partido se conoce con el nombre de reino de las camarillas. Actualmente es esto lo único que tenemos en Alemania y su mantenimiento se verá facilitado en el futuro, al menos para el Reich, porque se reconstituirá el Bundesrat, que necesariamente limitará el poder del Reichstag y disminuirá así su importancia como lugar adecuado para la selección de caudillos. La perduración del sistema está asegurada además por la representación proporcional, tal como ahora está configurada. Es esta una institución típica de la democracia sin caudillos, no solo porque facilita la colocación de los notables, sino también porque, para el futuro, da a las asociaciones de interesados la posibilidad de obligar a incluir en las listas de sus funcionarios, a sus funcionarios, creando así un parlamento apolítico en el que no haya lugar para un auténtico caudillaje. La única válvula de escape posible para la necesidad de contar con una verdadera jefatura podría ser el presidente del Reich, si es elegido plebiscitariamente y no por el Parlamento. Podría también hacer y seleccionarse una jefatura sobre la base del trabajo realizado, si apareciese en las grandes ciudades como apareció en los Estados Unidos, sobre todo allí en donde se quiso luchar seriamente contra la corrupción. Un dictador municipal elegido plebiscitariamente y provisto del derecho a organizar su equipo con absoluta independencia. Esto exigiría una organización de los partidos adecuada a este tipo de elecciones. Pero la hostilidad pequeño burguesa que todos los partidos, y especialmente la socialdemocracia, sienten hacia el caudillaje, hacen aparecer muy oscura la futura configuración de los partidos y, con ella, la realización de estas posibilidades. Pero esto hoy no puede todavía decirse cómo se configurará en el futuro la empresa política como profesión, y menos aún por qué caminos se abren a los políticamente dotados las posibilidades de enfrentarse con una tarea política satisfactoria. Para quien, por su situación patrimonial, está obligado a vivir de la política, se presenta la alternativa de hacerse periodista o funcionario de un partido, que son los caminos directos típicos, o buscar un puesto apropiado en la administración municipal o en las organizaciones que representan intereses, como aún los sindicatos, las cámaras de comercio, las cámaras de agricultores o artesanos, las cámaras de trabajo, las asociaciones de patronos, etc. Sobre el aspecto externo no cabe decir más, salvo advertir que los funcionarios de los partidos comparten con los periodistas el odio que los sin clase despiertan. Desgraciadamente, siempre se llamará escritor a sueldo a este y orador a sueldo a aquel. Para quienes se encuentren interiormente indefensos frente a esta situación y no sean capaces de darse a sí mismos la respuesta adecuada a esas acusaciones, está cerrado ese camino que en todo caso supone grandes tentaciones y desilusiones terribles. ¿Qué satisfacciones íntimas ofrece a cambio y qué condiciones ha de tener quien lo emprende? Proporciona por lo pronto un sentimiento de poder.
la conciencia de tener una influencia sobre los hombres, de participar en el poder sobre ellos, y, sobre todo, el sentimiento de manejar los hilos de acontecimientos históricos importantes, elevan al político profesional, incluso al que ocupa posiciones formalmente modestas, por encima de lo cotidiano. La cuestión que entonces se le plantea es la de cuáles son las cualidades que le permitirían estar a la altura de ese poder, por pequeño que sea, en su caso concreto, y de la responsabilidad que sobre él arroja. Con esto entramos ya en el terreno de la ética, pues es a esta a la que corresponde determinar qué clase de hombres hay que ser para tener derecho a poner la mano en la rueda de la historia. Puede decirse que son tres las cualidades decisivamente importantes para el político: pasión, sentido de la responsabilidad y mesura. Pasión en el sentido de positividad, de entrega apasionada a una causa, al Dios o al demonio que la gobierna. No en el sentido de esa actitud interior que mi malogrado amigo Jorge Simmel solía llamar excitación estéril, propia de un determinado tipo de intelectuales, sobre todo rusos, no, por supuesto, de todos ellos, y que ahora juega también un gran papel entre nuestros intelectuales, en este carnaval al que se da, para embellecerlo, el orgulloso nombre de revolución. Es ese un romanticismo de lo intelectualmente interesante, que gira en el vacío y está desprovisto de todo sentido de la responsabilidad objetiva. Evidentemente, no todo queda arreglado con la pura pasión, por muy sincera que ésta sea. La pasión no convierte a nadie en político, sino está al servicio de una causa, y no hace de su responsabilidad hacia esa causa el norte que oriente sus acciones. Para ello se necesita, y esta es la cualidad psicológica decisiva del político, mesura, capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la tranquilidad, es decir, para guardar la distancia con los hombres y las cosas. El no saber guardar distancias es uno de los pecados mortales de todo político, y una de esas cualidades cuyo olvido condena a la impotencia política a nuestra actual generación de intelectuales. El problema es, precisamente, el de cómo puede conseguirse que vayan juntas en las mismas almas la pasión ardiente y la mesurada frialdad. La política se hace con la cabeza y no con otras partes del cuerpo o del alma. Y, sin embargo, la entrega a la causa solo puede nacer y alimentarse de la pasión. Si ha de ser una actitud auténticamente humana y no el frívolo juego intelectual. Solo el hábito de la distancia, en todos los sentidos de la palabra, hace posible la enérgica doma del alma que caracteriza al político apasionado y lo distingue del simple diletante político, estérilmente agitado. La fuerza de una personalidad política reside, en primer lugar, en la posesión de estas cualidades. Por eso, el político tiene que vencer cada día y cada hora a un enemigo muy trivial y demasiado humano, la muy común vanidad, enemiga mortal de toda entrega a una causa y de toda mesura, en este caso de la mesura frente a sí mismo. La vanidad es una cualidad muy extendida y tal vez nadie se vea libre de ella. En los círculos académicos y científicos es una especie de enfermedad profesional. Pero precisamente en el hombre de ciencia, por antipática que sea su manifestación, la vanidad es relativamente inocua en el sentido de que por lo general no estorba el trabajo científico. Muy diferentes son sus resultados en el político, quien utiliza inevitablemente como instrumento el ansia de poder. El instinto de poder, como suele llamarse, está de hecho entre sus cualidades normales. El pecado contra el Espíritu Santo en su profesión comienza en el momento en que este ansia de poder deja de ser positiva, deja de estar exclusivamente al servicio de la causa para convertirse en una pura embriaguez personal. En último término, no hay más que dos pecados mortales en el campo de la política: la ausencia de finalidades objetivas y la falta de responsabilidad, que frecuentemente, aunque no siempre, coincide con aquella. La vanidad, la necesidad de aparecer siempre que sea posible en primer plano, es lo que más lleva al político a cometer uno de esos pecados o los dos a la vez. Tanto más en la medida
en que el demagogo está obligado a tener en cuenta el efecto. Por eso está siempre en peligro, tanto de convertirse en un comediante como de tomar a la ligera la responsabilidad que por las consecuencias de sus actos le incumbe y preocuparse solo por la impresión que causa. Su ausencia de finalidad objetiva le hace proclive a buscar la apariencia brillante del poder en lugar del poder real. Su falta de responsabilidad lo lleva a gozar del poder por el poder, sin tomar en cuenta su finalidad. Aunque el poder es el medio ineludible de la política, o más exactamente, precisamente porque lo es, y el ansia de poder es una de las fuerzas que la impulsan, no hay deformación más perniciosa de la fuerza política que el presumir de poder como un advenedizo o complacerse vanidosamente en el sentimiento de poder, es decir, en general, toda adoración del poder puro en cuanto tal. El simple político de poder, que también entre nosotros es objeto de un fervoroso culto, puede quizás actuar enérgicamente, pero de hecho actúa en el vacío y sin sentido alguno. En esto los críticos de la política de poder tienen toda la razón. En el súbito derrumbamiento interno de algunos representantes típicos de esta actitud, hemos podido comprobar cuánta debilidad interior y cuánta impotencia se esconde tras esos gestos, ostentosos pero totalmente vacíos. Dicha actitud es producto de una mezquina y superficial indiferencia frente al sentido de la acción humana, que no tiene nada que ver con la conciencia del armazón trágico en el que descansa la trama de todo quehacer humano y especialmente del quehacer político. Es una tremenda verdad y un hecho básico de la historia, de cuya fundamentación no tenemos que ocuparnos en detalle aquí, el de que frecuentemente, o mejor, generalmente, el resultado final de toda acción política tiene una relación paradójica con su sentido inicial. Ello, sin embargo, no permite prescribir de tal sentido del servicio a una causa si se quiere que las acciones tengan una consistencia interna. ¿Cuál es la causa para cuyo servicio busca y utiliza el político el poder? Constituye ya una cuestión de fe. Pueden asistirle propósitos nacionalistas o humanitarios, sociales, éticos o culturales, seculares o religiosos. Es posible que sienta arrebatos por una confianza absoluta en el progreso, sea cual fuere su sentido, o que rechace con frialdad cualquiera otra creencia de esta índole. Es posible también que pretenda encontrarse al servicio de una idea, o que, por principio, rechace semejantes pretensiones y solo quiera estar al servicio de fines materiales de la vida cotidiana. Después de todo, lo que importa es que nunca debe de existir la fe en algo. De lo contrario, si esta falta, cualquier éxito político, inclusive así sea en apariencia el más sólido, lo cual es absolutamente justo, llevará en sí la maldición de la futilidad. Con lo dicho, estamos ya frente al último de los problemas acerca de los cuales nos propusimos ocuparnos. Hoy, esto es el etos de la política como causa. ¿Cuál es el papel que la política ha de jugar, aparte de sus objetivos en la economía ética de nuestro modo de vida? ¿Cuál es, digamos, el sitio ético que aquella ocupa? En lo tocante a este punto, chocan entre sí ideas fundamentales del mundo. En último término, hay que elegir entre ellas. Enfoquemos de frente esta cuestión, que en fechas recientes ha sido planteada de nuevo, y a mi modo de ver, en una forma de discusión enteramente equivocada. Sin embargo, antes que nada, debemos liberarnos de un falseamiento totalmente trivial. Queremos decir con esto que la ética debe aparecer en ocasiones con un carácter fatídico. Aquí van algunos ejemplos. Difícilmente podrán ustedes encontrar a un hombre que haya dejado de amar a una mujer para entregarse a otra, que no se considere obligado a justificarse diciendo que la primera no era digna de su amor, o que lo decepcionó, o dando alguna razón por el estilo. Esto es falta de hidalguía. En lugar de aceptar y enfrentarse al hecho de que ya no ama a su mujer, recurre al procedimiento tan poco caballeroso de tratar de crearse una legitimidad en virtud de la cual intenta merecer la razón y de este modo atribuirle a ella no solo la culpa sino también la desdicha.
De modo semejante actúa el competidor, que logra el éxito en una lid erótica, razonando que el rival vale menos que él, puesto que resultó vencido. La misma situación ocurre en el caso de una guerra, cuando el vencedor se deja llevar por el miserable vicio de empeñarse en que siempre tiene la razón, pretendiendo que ésta se encuentre de su parte y que por eso ha vencido. En la misma también de aquel que se encuentra bajo los horrores de la guerra y entonces, en vez de confesar sencillamente de que ya no era posible resistir más la necesidad de su propia justificación, le obliga a sostener que la lucha se hacía insoportable debido a que era por una causa moralmente mala. O bien la de aquellos que, habiendo resultado vencidos en la guerra, después de perdida, tratan de averiguar quiénes son los culpables, lo cual no son más que comadreos de mujeres.